Hola, me llamo Isen Cole. Tenía 25 años. ¿Te lo puedes creer? Mientras nuestra respiración se volvía más agitada, ella fue desabrochando lentamente su blusa y mi corazón se detuvo. En ese instante tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. El primer día de mis prácticas llegué al edificio de la empresa tecnológica en South Lake Union una hora antes. En parte porque temía perderme y en parte porque aún no estaba acostumbrado al ritmo de Seattle. La ciudad hervía de gente en plena hora punta y yo todavía tenía ese aire torpe de un chico de Montana recién llegado. El vestíbulo relucía, las paredes de cristal reflejaban el típico cielo lluvioso. Me senté en un sofá, ajusté mi corbata barata y miré varias veces la pantalla del móvil como si fuese un espejo. Sus palabras resonaban en mi cabeza: haz primero, habla después. Eso me ayudó a mantener la respiración firme. Cuando empezaron a entrar empleados a raudales, comprendí enseguida que no encajaba. Caminaban deprisa, con el portátil en la mano, los auriculares puestos. Yo no estaba hecho a ese ritmo. En mi pueblo siempre había tiempo para saludar a cada persona por la calle. Allí, en cambio, no era más que una figura de paso. Trasteando con el sistema de informes en mi portátil conocí a Victoria Hayes. Era como si hubiese aparecido de pronto, pasos firmes, chaqueta gris ceniza, melena castaña ondulada y unos ojos brillantes y penetrantes, cargados de una tristeza difícil de nombrar. Escuché que alguien pronunciaba mi nombre y recordé enseguida quién era: Victoria Hayes, la jefa intermedia del departamento en el que hacía prácticas. Eres Isen, ¿verdad? Su voz sonaba cálida, pero con un punto severo. Asentí y me levanté de golpe. Ella esbozó una leve sonrisa, no demasiado cortés, más bien como si ya hubiera visto esa escena cientos de veces. Un becario nuevo, nervioso y cohibido. Balbuceé explicando que intentaba acceder al sistema para generar un informe, pero solo me aparecían errores. Se sentó a mi lado, se inclinó un poco y con sus dedos largos y delgados tecleó suavemente. En apenas unos pasos lo solucionó todo. Aquí cada cual usa una versión distinta del software. Hay que instalar complementos, me dijo con una sonrisa fina, suficiente para que yo soltara un suspiro de alivio. No te preocupes, no eres el primero al que le pasa. En ese momento entendí dos cosas. Una, que Victoria era el tipo de mujer que hacía que la sala se volviera más seria en cuanto entraba. Dos, que bajo esa seguridad había una fina capa de fragilidad, como si sus ojos guardasen siempre algo que no se decía. Desde aquel día, Victoria se convirtió poco a poco en mi mentora no oficial. No porque le hubieran encargado hacerlo, sino porque solía darse cuenta de mis tropiezos, cómo titular los archivos, cómo comportarme en las reuniones, incluso qué sitio elegir en la cafetería. Una vez me equivoqué y llamé a un compañero veterano por su nombre corto en vez de por su título. Al salir, Victoria me susurró con suavidad: Isen, aquí la gente es muy tranquila, pero algunos aún prefieren que se les llame por su cargo. Si no, pueden pensar que les faltas al respeto. No lo dijo para reprenderme, sino como un recordatorio amable para salvarme de la vergüenza. Le estuve agradecido, y también supe que empezaba a fijarme en ella más de lo debido. En las comidas, cuando nos sentábamos en un café pequeño con vistas al lago Unión, solía observarla a escondidas. A sus 45 años tenía un encanto que no necesitaba ostentación. No era la belleza juvenil que llama la atención, sino una madurez elegante, como un buen vino envejecido. Al hablar, atrapaba fácilmente a quien la escuchaba, no solo por lo que decía, sino por la seguridad de cada gesto. Y, sin embargo, a veces, cuando su mirada se perdía tras la cristalera, veía en ella una soledad nítida, como una nota silenciosa en medio de un concierto. Duraba solo unos segundos. Luego volvía a mostrarse segura de sí misma. Esa impresión era a la vez cercana y lejana, cercana porque me hacía sentir su calidez, lejana porque parecía pertenecer a otro mundo, más experimentado, con dolores y secretos que yo aún no había rozado. Una vez, cuando le di las gracias torpemente por ayudarme con un error del sistema, Victoria soltó una risita. No te lo tomes tan en serio. Todos fuimos novatos alguna vez. Yo cometí 1000 errores, pero nadie tuvo la paciencia de corregírmelos.
Aquellas palabras me hicieron sentir alivio y, al mismo tiempo, una inesperada cercanía con ella. Pensé que quizá, bajo esa coraza confiada, también había sido torpe, había estado perdida y había buscado ayuda, como yo. No podía llamarlo afecto aún, era más bien admiración mezclada con curiosidad. Pero desde ese día, cada vez que entraba en la oficina, mis ojos buscaban primero a Victoria. Los días comenzaron a fluir con más facilidad. Aprendí a abrir hojas de cálculo complejas, me acostumbré al ritmo de las reuniones semanales e incluso encontré la cafetería más cercana para comprarme un café rápido antes del trabajo. Pero si hubo algo que me evitó sentirme completamente perdido, fue Victoria. A menudo elegía sentarse conmigo en el descanso de la comida. No siempre, a veces tenía reuniones, otras me enviaba un rápido mensaje, hoy como antes. Pero en los días en que se sentaba frente a mí, en aquel café junto al lago, notaba cómo me cambiaba el pulso. No hablábamos de grandes cosas, solo del clima de Seattle, siempre lluvioso y húmedo, de las lentas actualizaciones del software o de algún compañero que había traído bollería a la oficina. Era esa sencillez la que me hacía sentir seguro. Entre tantas caras desconocidas, Victoria era como un ancla. Una tarde, después de cenar, me invitó a dar un paseo alrededor del lago antes de volver a la oficina. El camino empedrado estaba húmedo, las hojas rojas de los arces se esparcían por el suelo y el aroma del café impregnaba las mangas de su chaqueta. Caminábamos despacio, sin prisas. Seattle es tan distinto a Montana, recuerdo haber dicho. Allí solo veía montañas y praderas. Aquí todo es tan rápido. Ella sonrió, con los ojos fijos en el agua que ondulaba suavemente. Te acostumbrarás. Cuando me mudé aquí pensé que nunca iba a encontrar mi ritmo en esta ciudad. Pero un día me di cuenta de que hasta la lluvia tiene su propio ritmo. Eso me dejó sin palabras. Supe entonces que no solo hablaba de la ciudad, hablaba de mi propia vida. Cuanto más trataba con Victoria, más veía que ella era algo más que una jefa, algo más que quien me ayudaba a evitar errores en los correos o en los informes. Se convirtió en otra cosa, en algo que en aquel momento me costaba nombrar, quizá una fuente de consuelo. Cuando metía la pata en una reunión, su mirada parecía decirme que estaba bien. Cuando entregaba un informe a tiempo, su asentimiento me hacía creer que tenía valor, aunque fuera pequeño. Poco a poco noté que su mirada a veces cambiaba. Seguía siendo la seriedad de una responsable, la meticulosidad de una veterana, pero por un instante fugaz veía un atisbo de cariño en sus ojos. Como cuando me observaba maniobrar con el tupper del almuerzo o cuando hablaba de recuerdos de Montana. Era una mirada tan cálida que quería retenerla, pero duraba solo unos segundos. Luego volvía a la distancia cortés de siempre. Recuerdo una vez, en un descanso, quedarnos frente a una ventana alta viendo la lluvia caer como un velo sobre el lago. Solté de golpe. No creo que en realidad me acostumbrara nunca a estar solo hasta que llegué aquí. Victoria calmó la mirada por un instante. Esperaba que dijera algo para romper la torpeza de mi frase, pero en vez de eso respondió en voz baja. Aquí se está solo, a veces más concurrido que en Montana, ¿verdad? Asentí sin saber muy bien qué contestar. Desde ese momento entendí que entre los dos había una simpatía silenciosa. Empezaron a florecer sentimientos bajo esa capa profesional. Empecé a fijarme en las pequeñas cosas, como siempre abrochaba discretamente la chaqueta, pero que a menudo se quitaba el reloj cuando permanecía sentada mucho tiempo, como hablaba a sus compañeros con educación, pero sin demasiada confianza, como su sonrisa parecía surgir solo cuando de verdad quería, nunca de forma excesiva. Algunas tardes, cuando el trabajo se calmaba, nos sentábamos en la sala de descanso con una taza de té cada uno. Observé que no tomaba café después de las 3 de la tarde porque las noches se le volvían inquietas. También noté que prefería la manzanilla al té negro y que, a veces, aquel aroma me recordaba a la cocina de mi abuela. Crecía en mí una sensación extraña. No era amor inmediato ni solo admiración, era como un arroyo subterráneo pequeño que se hacía más caudaloso cada día. Quería saber más de ella, entender de dónde venía esa mirada triste y por qué, entre sonrisas educadas, se colaba a veces un dejo de cansancio. Pero también comprendía los límites, ella era la responsable, yo un becario.
Y había una diferencia de edad evidente, una brecha que no estaba seguro de que pudiera salvarse. Y, aún así, cada vez que nuestras miradas se cruzaban tenía la sensación de que nos acercábamos en silencio, poco a poco. Aún recuerdo aquella noche de lluvia en Seattle que parecía no tener fin. La oficina llevaba rato vacía, solo la luz amarilla iluminaba los escritorios vacíos. Me quedé para terminar un informe y Victoria estaba en una esquina, los ojos pegados a la pantalla, tecleando despacio hasta que paró. Al mirar al exterior, se la veía mirando por la ventana. Más allá, las calles mojadas brillaban con las luces de los coches y su figura, sentada, con los hombros caídos, hacía que la sala enorme pareciera diminuta. ¿Quieres una taza de té?, preguntó, como sorprendida. Asentí, y así terminamos sentados en la sala de descanso, cada uno con una taza humeante. El aroma de la manzanilla flotaba en el aire, pero sus ojos estaban en otro lugar mucho más lejano. Casi sin darse cuenta, Victoria empezó a hablar. ¿Has pensado alguna vez que el matrimonio puede ser como una casa vieja que por fuera aún se mantiene en pie, pero por dentro las paredes están podridas? No supe qué responder. Ella esbozó una sonrisa triste y negó con la cabeza levemente. Tú seguramente no lo has pensado, Isen. Eres joven, pero yo vivo en una casa así. En esa historia apareció por primera vez el nombre de David. David, su marido, del que solo había oído comentarios sueltos por parte de compañeros. Contó que él había sido un hombre con ambición que trabajaba en una empresa de construcción, pero que desde hacía muchos años David estaba en el paro. Al principio pensó que pasaba por una mala racha, pero poco a poco su indiferencia se convirtió en modo de vida, largas jornadas delante de la tele, botellas de cerveza consumiéndose en la mesa, promesas de buscar trabajo que se vaciaron con el tiempo. Creo que una parte de él se rindió hace mucho, dijo Victoria en voz baja. Me quedé escuchando con la taza entre las manos, el calor quemándome los dedos, mientras la lluvia amortiguaba el mundo fuera de la ventana. Luego vinieron las noches en las que David no regresaba a casa. Dijo que quizá la engañaba, pero en un punto dejó de importar si lo sabía o no. Lo que más le dolía era la forma en que él la miraba, como si ella no fuera más que un estorbo, palabras frías, peso insoportable, silencios que se estiraban hasta hacerla sentir transparente. No me pegó, al menos no hasta dejarle una marca en la piel, pero ya sabes, a veces las palabras heladas desgastan más que una bofetada. Apretaba la taza con fuerza, los dedos ardiéndome, y una rabia difícil de contener me subía por dentro. Me imaginé las tardes en las que Victoria tendría que quedarse en una casa silenciosa frente a un marido que había dejado de importarle, que ya no la veía. Eso me dio ganas de plantarme y protegerla de todo lo que la cargaba. Pero también sabía que solo podía quedarme allí y escuchar. Victoria sonrió con dulzura y apartó la mirada de la mesa. Sigo intentando aguantar, no por mí, sino por mis padres. Creen que el matrimonio es sagrado y que hay que mantenerse juntos toda la vida. No saben que la casa se ha venido abajo hace tiempo. Sigo manteniendo el muro exterior porque no quiero decepcionarles. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos eran extrañamente francos. En ese momento vi con claridad el cansancio acumulado a lo largo de los años, pero también la fuerza de una mujer que todavía intentaba sostener un mundo que se venía abajo. Quise decir algo, pero solo me salió un susurro. Siento rabia por ti. Victoria me miró más tiempo del necesario. En sus ojos leí una mezcla de sorpresa y ternura. Luego suspiró. Gracias, Isen. Pero a veces la rabia de los de fuera es el lujo más grande. Guardé silencio, sin saber qué contestar. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no era solo admiración hacia una mujer madura. Ya no era solo sentirme reconfortado por sus cuidados. En ese instante entendí que estaba entrando en un sentimiento más profundo. Cuando salimos de la oficina la lluvia aún no había cesado. Le sostuve el paraguas y, en un momento en que el viento sopló fuerte, ella apoyó su hombro contra el mío. Solo un instante, pero bastó para que el corazón se me encogiera. Aquella noche, tumbado en la cama de mi pequeño piso de alquiler, no pude dormir. La imagen de Victoria sentada bajo la luz amarilla, contándome con su voz su matrimonio podrido, se repetía en mi cabeza. Sentí compasión, rabia y un anhelo extraño.
Un anhelo de hacer algo para que no estuviera tan sola. Y supe que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Esa noche la oficina estaba casi vacía. El reloj acababa de marcar las 8 y fuera la lluvia caía suave sobre los cristales, proyectando la luz amarilla de las farolas dentro de la sala de conferencias. Yo seguía sentado corrigiendo unas líneas del informe. Al levantar la vista, solo vi a Victoria al fondo, la luz de su pantalla iluminándole el rostro. ¿Hasta cuándo vas a trabajar?, preguntó con voz suave y cansada. Solo unos minutos más, respondí. Ella cerró el portátil, se recostó en la silla y esbozó una sonrisa ligera. Si seguimos así, nos convertiremos en sombras de la empresa. Reí, y por primera vez aquel día sentí los hombros más ligeros. Media hora después, cuando salimos juntos del edificio, aún chispeaba. Ninguno de los dos quiso ir directo a casa. No sabía por qué. Quizá porque los dos temíamos el silencio de nuestros respectivos pisos. ¿Quieres tomar algo?, sugirió Victoria, con la voz suave como un soplo. Asentí de inmediato. Elegimos un bar pequeño en Capitol Hill, donde las luces amarillas bañaban mesas de madera rayadas y el jazz sonaba áspero en altavoces viejos. El lugar era lo bastante íntimo y cálido como para ahuyentar el frío húmedo de fuera. Ella pidió una copa de vino tinto, yo, una cerveza negra. Al principio hablamos de trabajo, informes, proyectos que venían, compañeros difíciles. Pero tras unas copas su voz se ralentizó, se suavizó, y de pronto la conversación viró hacia fragmentos de recuerdos, hacia tristezas que rara vez mostraba. Hay días, dijo, con la mirada fija en la luz tenue, en que llego a casa y me doy cuenta de que realmente nadie me espera. Mi marido apenas me mira ya a los ojos. La cocina está fría y el reloj sigue marcando las horas como si quisiera recordarme que vivo una vida vacía. Me quedé callado, con esa familiar sensación de impotencia volviendo a inundarme. Quería disipar aquella tristeza, hacer algo, pero lo único que podía ofrecer era mi presencia, estar allí sentado escuchándola. Un rato después, cuando el bar empezaba a vaciarse, Victoria se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban de un modo inusual. No era la luz del alcohol, era la luz de una decisión. Isen, su voz tembló levemente. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. El beso fue inesperado, pero tan natural que no pude distinguir entre sorpresa y deseo. El leve aroma del vino se mezcló con nuestra respiración agitada y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Al principio quise responder con cautela, pero la represión que había contenido tanto tiempo se desbordó. La besé de vuelta, largo y profundo, como si todas las miradas que nos habíamos lanzado en silencio se hubieran concentrado en ese instante. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. La miré a los ojos, en ellos había dolor, anhelo y años de soledad. Entonces, sin decir nada, bajó la mirada y desabrochó el primer botón de su blusa. El leve chasquido resonó en el silencio, pero a mí me sonó como una campana. Sentí las manos temblorosas, la sangre ardiendo en mis venas. La deseaba. De verdad la deseaba. Meses de represión aguardaban para estallar. Tragué saliva con el corazón desbocado. Cuando ella fue a desabrochar el segundo botón, puse suavemente mi mano sobre la suya para detenerla. «Eres tan hermosa, Victoria», susurré con la voz ronca. «Tan cautivadora. Pero quiero que estemos juntos cuando los dos estemos preparados. No en un día en el que solo estás triste». Victoria se quedó inmóvil. En sus ojos apareció primero la sorpresa y luego una emoción tranquila. Retiró despacio la mano y volvió a abrocharse el botón. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios, pero sus ojos brillaban más, como si alguien la hubiera salvado del borde del precipicio. «Eres una buena persona, Isen», dijo suavemente. No dijimos nada más. La rodeé con mis brazos y ella apoyó la cabeza en mi hombro. En ese abrazo permanecimos mucho tiempo, escuchando la lluvia tras los cristales, escuchando nuestros latidos. Yo sabía que había llegado al límite. Sabía que si asentía, todo traspasaría la frontera. Pero también sabía que el amor no debía empezar aprovechándose de un momento de debilidad. Esa noche dejamos el bar en silencio.
La acompañé hasta la puerta de su casa y nos intercambiamos una mirada larga antes de despedirnos. Sin palabras, ambos entendimos que ese momento lo había cambiado todo. Cuando volví a mi pequeño apartamento y me tumbé en la cama, me quedé mirando al techo. Acababa de vivir una de las noches más intensas y tensas de mi vida. Acababa de rechazar lo que más anhelaban mi corazón y mi cuerpo. Pero, curiosamente, no me arrepentía, porque en el fondo sabía que había elegido lo correcto. Elegí la bondad, elegí la confianza a largo plazo en lugar de un momento de pasión seguido de arrepentimiento. Y, desde entonces, los sentimientos entre nosotros pasaron a otra página, más profundos, más fuertes, ligados a una confianza que ninguno de los dos había entregado jamás a nadie. Durante mis prácticas me había acostumbrado a ver a Victoria entrar puntual en la oficina, siempre con una chaqueta impecable y una leve sonrisa en los labios. Pero de repente, una semana desapareció. Sin correos, sin mensajes. Su mesa seguía allí, pero la silla estuvo vacía varios días. Al principio intenté tranquilizarme. Tal vez estaba de viaje de trabajo, tal vez necesitaba un descanso. Pero cuando llegó el tercer día y seguía sin haber noticias, mi corazón ardía de inquietud. Le mandé un mensaje. Sin respuesta. La llamé y solo saltaba el buzón de voz. Entonces el miedo me empujó a hacer algo que normalmente no me habría atrevido, ir a su casa, en la zona norte de Capitol Hill. Era un día nublado, la lluvia caía a cántaros y el viento me empapaba mientras esperaba frente a su puerta. Llamé. Pasó un buen rato hasta que la puerta se abrió. Victoria estaba allí, pero no era la mujer que yo conocía. Su pelo estaba despeinado, el rostro pálido, y en las mejillas se adivinaban unas marcas moradas. Me quedé helado, el corazón encogido. Isen, su voz sonaba como si se hubiera quedado sin lágrimas de tanto llorar. ¿Por qué has venido? No supe responder de inmediato. Solo pude decir. Estaba preocupado por ti. Ella abrió la puerta de par en par y me dejó entrar. La casa estaba oscura, con las cortinas corridas. El aire olía a desinfectante. Miré alrededor y vi trozos de cristal en la basura, manchas secas de sangre en pañuelos usados. Victoria se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Me senté enfrente, esperando en silencio. Finalmente habló. David, me pegó. La primera vez, quizá la última. Apreté el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. La rabia me subía como un torrente, pero la contuve. No era el momento de estallar, era el momento de escucharla. Llamé a la policía, su voz temblaba. Vinieron y se lo llevaron. Esa misma noche pedí el divorcio. Un silencio pesado cayó entre nosotros. La vi temblar, con los labios apretados como si acabara de amputar una parte de sí misma. Esperé a un hombre que ya no existía, dijo, y entonces rompió a llorar, cada palabra entrecortada por sollozos. El hombre con el que me casé desapareció hace mucho tiempo. Y aún así intenté aguantar, por mis padres, por una fe vacía. Ahora ya no. Me levanté, me senté a su lado y la rodeé con mis brazos. No dije nada. Dejé que apoyara la cabeza en mi hombro. Sentí mi camisa empaparse con sus lágrimas, escuché sus sollozos desgarrar el aire. No la juzgué, no le di consejos. Solo estuve allí, oyendo su respiración entrecortada, sintiendo mi propio corazón desbocado. En ese momento entendí algo. A veces la única manera de ayudar a alguien es estar a su lado, en silencio, firme, como un hombro en el que apoyarse sin miedo a que se rompa. Cuando el llanto fue apagándose, Victoria levantó la vista con los ojos enrojecidos. Isen, ¿crees que fue un error dejar que las cosas llegaran hasta aquí? Negué con la cabeza. No. El error fue suyo, cuando traicionó tu confianza. Tú solo amaste a alguien en quien confiabas. Ella me miró durante un largo rato y luego asintió despacio. En sus ojos ya no había un derrumbe absoluto, sino quizás un tenue rayo de luz de un nuevo comienzo. Aquella noche me quedé con ella hasta muy tarde. Apenas hablamos más. Solo dos personas, una que acababa de perder el pasado y otra que, en silencio, se prometía a sí misma estar presente en el ahora y en los días por venir. Cuando salí de su casa la lluvia había cesado. La calle mojada reflejaba las luces como un espejo roto.
Me quedé quieto unos segundos, respirando hondo, dejando que rabia y compasión se mezclaran dentro de mí. Sabía que aquello era un punto de inflexión. Victoria había decidido soltar el pasado. Y para mí, desde ese instante, todas las fronteras habían cambiado. Unas semanas después de aquella noche en que encontré a Victoria en su casa oscura, las cosas empezaron poco a poco a asentarse. David había sido expulsado por la policía. La abogada había presentado la demanda de divorcio. Su piso aún mostraba las cicatrices de la tormenta, pero en sus ojos empecé a ver de nuevo la luz. Nos veíamos más a menudo, no solo en el trabajo. A veces me pasaba por su casa con algo de comida caliente. Otras, nos sentábamos simplemente en el balcón a tomar té, escuchando la lluvia de Seattle golpear los aleros. Sabía que todavía se dormía llorando algunas noches, pero poco a poco la risa volvió a sus labios. Una tarde, después de que yo terminara de fregar los platos en la cocina, Victoria me llamó al salón. Estaba sentada en el sofá con una cajita blanca entre las manos. Isen, su voz tembló levemente. Quiero darte esto. Me acerqué. Al abrir la caja vi un anillo de boda. El metal frío relucía bajo la luz amarilla. Ya no me pertenece, dijo, mirándome de frente, con determinación pero conmovida. En ese instante lo sentí con claridad. No era solo desprenderse de un recuerdo. Era una declaración, una puerta que se cerraba para que otra pudiera abrirse. Dejé la caja sobre la mesa y la rodeé con los brazos. Victoria tembló entre mis manos, pero esta vez no hubo vacilación. Cuando nuestros labios se encontraron, el beso fue más intenso que cualquiera anterior. Ya no era represión, ni un momento de debilidad. Era una elección, una conciencia, la afirmación de que ambos queríamos cruzar la línea. La besamos como si hubiéramos esperado este momento mucho tiempo. Mis manos se perdieron en su pelo, notando su respiración acelerada. Cuando me atrajo más hacia ella, supe que ya no había dudas. Nada nos retenía al otro lado. Esa noche nos lo dimos todo. Recuerdo cada detalle no por la explosión física, sino por la ternura que impregnó cada gesto. Victoria me miró con ojos de confianza y gratitud, como si yo no fuera solo un hombre joven que la deseaba, sino un compañero en quien apoyarse. Y yo la miré no solo como a la mujer cautivadora que anhelaba, sino como a un alma fuerte y experimentada que acababa de abrir su corazón para dejarme entrar. Cada movimiento estuvo cargado de respeto. Yo fui cuidadoso. Ella, dulce. Ninguno tenía prisa. Nadie intentó demostrar nada. Dejamos que el amor nos guiara paso a paso, aliento a aliento, como si cosiéramos con el calor del presente los pedazos rotos de nuestros corazones. Cuando todo cesó, nos quedamos abrazados. Fuera seguía lloviendo, pero en la habitación reinaba un silencio suave. Victoria me apretó la mano, sin decir nada, sus ojos bastaron para entenderlo, me había permitido entrar en su vida. Ya no a medias, ya no con distancia. Le besé la frente y susurré. Empezamos de nuevo desde aquí. Ella sonrió, cerró los ojos y su respiración se fue calmando. En ese momento supe que la noche no había sido solo cercanía. Era un comienzo. Había nacido una confianza nueva. No desde el impulso, sino desde la elección consciente, desde el valor de soltar el pasado y dar un paso hacia el futuro. Y entendí que el amor verdadero a veces no necesita grandes juramentos, ni testigos, ni rituales, solo dos personas mirándose y creyendo que eso basta. No recuerdo el momento exacto en que decidimos vivir juntos. Quizá no fue una decisión pronunciada en voz alta, sino la suma de días, de pequeñas rutinas, de veces que me quedé hasta tarde y ya no tenía sentido volver a mi piso temporal. Una mañana, mientras servía café en la cocina, Victoria se acercó, me puso la mano en el hombro y susurró. Tráete todas tus cosas, Isen. Ya no hace falta fingir. Así que me mudé al piso de Capitol Hill. No era amplio ni lujoso, pero era cálido. Aquel apartamento se convirtió en el lugar donde aprendimos a compartir una vida. Por las mañanas yo me levantaba temprano, preparaba 2 cafés y dejaba uno para ella en la encimera, junto a una nota, que tengas un buen día. Ella sonreía al verlo y a veces me dejaba un beso rápido antes de salir. Por la noche nos sentábamos junto a la ventana, escuchando la lluvia repiquetear en el cristal,
viendo cómo las farolas se reflejaban en los charcos. Sin muchas palabras, ese silencio bastaba para colmar los huecos. Me sentía madurar día a día. No por el trabajo, sino por aprender a cuidar, a escuchar, a estar plenamente presente. Victoria también fue recuperando su sonrisa. Ya no era forzada, como el día que nos conocimos. Ya no era triste, como la noche en que me habló de su matrimonio podrido. Era una sonrisa libre, como si por fin respirara tras años conteniéndose. No hablamos de matrimonio. Sin anillos, sin papeles. Tampoco lo necesitábamos. Lo vivido nos había enseñado que el amor no va de formas, sino de la solidez de la confianza y la presencia. Una noche, recostada en mis brazos, Victoria susurró: quizá algún día todo cambie. Pero al menos ahora sé que ya no tengo que afrontarlo sola. Le apreté la mano y respondí en voz baja: y yo sé que he encontrado un lugar al que pertenecer. En Seattle sigue lloviendo mucho. Las calles de Capitol Hill continúan bulliciosas entre semana. Pero para nosotros, el pequeño piso se volvió un mundo aparte, un lugar donde dos personas heridas aprenden a sanar y a confiar de nuevo. Mirando atrás, comprendo que este viaje no es un simple romance. Es la historia de dos personas que se encuentran justo cuando son lo bastante valientes para soltar el pasado y lo bastante fuertes para empezar de nuevo. Y quizá lo más importante, he entendido que el amor no llega pronto ni tarde, llega cuando estamos listos para abrir el corazón. Termino mi historia con una afirmación sencilla: nos encontramos ni demasiado pronto ni demasiado tarde, sino en el momento justo para atrevernos a amar otra vez, para creer que merecemos ser felices. Gracias por dedicar tiempo a escuchar y acompañar nuestra historia. No es solo una historia de amor, es el camino de dos almas heridas aprendiendo a sanar y a confiar de nuevo. Si te sientes identificado, si crees también que el amor maduro tiene su propia belleza, callada, profunda y duradera, acompáñanos. No olvides suscribirte al canal Historias de Amor Maduro para no perderte nuevas narraciones donde cada pedazo de amor se cuenta con sinceridad y respeto. Nos vemos en los próximos caminos.